Mi novia es parte de la pandilla más grande de México que robó el Banco Central. Suena como el inicio de una película de acción, pero esta es mi vida real. Y cuando descubrí la verdad, mi mundo perfecto se desmoronó en cuestión de horas. Déjame explicarte cómo llegué a este momento, sentado frente a un agente federal mientras mi corazón se hacía pedazos. Conocí a Valeria hace 3 años en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Yo trabajaba como ingeniero de software para una empresa de ciberseguridad y ella estaba ahí como representante de una firma de consultoría financiera. Cuando nuestras miradas se cruzaron durante la presentación sobre protección de datos bancarios, sentí algo que nunca había experimentado antes. Era magnética, inteligente, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña pero hermosa en Puerto Vallarta. Todos mis amigos decían que éramos la pareja perfecta. Valeria era exitosa, ambiciosa y parecía amarme tanto como yo a ella. Teníamos planes, sueños de comprar una casa en Polanco, de viajar por Europa, de construir una vida juntos. Yo había dejado mi anterior trabajo para aceptar una posición mejor pagada en la Ciudad de México, justamente para estar más cerca de ella. Pero había señales que debía haber notado, pequeñas cosas que mi cerebro registraba pero que mi corazón se negaba a analizar. Valeria viajaba con frecuencia, a veces desapareciendo por días completos con excusas vagas sobre reuniones con clientes importantes. Nunca me presentó a su familia, siempre con la misma historia de que estaban distanciados. Manejaba cantidades significativas de efectivo, algo que encontraba extraño para alguien en consultoría financiera, donde todo debería ser transferencias digitales. Y había cicatrices en sus manos que ella atribuía a un accidente de infancia, pero que nunca explicaba con detalles consistentes. Una noche, hace 2 semanas, todo cambió. Valeria había salido supuestamente a una cena de negocios, y yo estaba en casa trabajando tarde en un proyecto urgente. Necesitaba su laptop porque la mía se había quedado sin batería, y el cargador estaba en mi oficina. La suya estaba en el estudio, medio abierta. No tenía intención de invadir su privacidad, solo necesitaba terminar un reporte. Pero cuando la abrí, no estaba bloqueada. La pantalla mostraba una conversación en un chat encriptado. Al principio no entendí lo que veía. Códigos, nombres en clave, referencias a el trabajo de noviembre pasado y distribución de beneficios. Había menciones de cantidades que me dejaron helado. 50 millones de pesos, 100 millones, 200 millones. Mi primer pensamiento fue que tal vez era algún proyecto financiero legítimo. Pero entonces vi las imágenes. Fotografías de una bóveda bancaria, planos arquitectónicos del Banco de México, máscaras tácticas, armas. Y lo peor, una foto de Valeria, mi Valeria, con un rifle de asalto, rodeada de 5 personas más, todas con equipo militar. El mensaje adjunto decía, el equipo que hizo historia, 300 millones de pesos en menos de 4 horas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Había conversaciones sobre el robo al Banco Central que había ocurrido hace exactamente 1 año. El robo que había paralizado al país, donde una pandilla profesional había entrado al edificio de alta seguridad como si fuera una tienda de conveniencia, neutralizando todos los sistemas de seguridad y escapando sin dejar rastro. El gobierno había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información. Las autoridades habían arrestado a algunos sospechosos, pero nunca encontraron el dinero ni identificaron a todos los miembros del grupo. Y ahora yo sabía por qué. Porque uno de ellos estaba durmiendo en mi cama cada noche. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Cuando regresé, con manos temblorosas, tomé fotos de la pantalla con mi teléfono. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero algo en mi instinto de supervivencia me decía que necesitaba evidencia. Luego cerré la laptop exactamente como la había encontrado. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa pasadas las 2 de la mañana, actuó como siempre. Me besó. Me preguntó cómo había estado mi día. Se duchó y se metió a la cama. Yo fingí estar dormido, pero pasé toda la noche despierto mirando el techo, preguntándome quién era realmente la mujer acostada a mi lado. Durante los siguientes días observé todo. Cada llamada, cada mensaje, cada gesto. Valeria actuaba completamente normal, como si no tuviera el peso de haber cometido uno de los crímenes más grandes en la historia de México. Cocinábamos juntos, veíamos series en la noche, planeábamos nuestro próximo viaje. Era surrealista. Yo estaba viviendo con una criminal, una ladrona profesional que había engañado no solo a las autoridades, sino también a mí. La pregunta que me atormentaba era,
¿Me amaba realmente o yo era solo una fachada? Un buen ingeniero de ciberseguridad con trabajo estable, la cobertura perfecta para una vida criminal. ¿Había algo genuino en nuestro matrimonio o todo había sido una mentira cuidadosamente construida? No podía simplemente confrontarla. Esta no era una infidelidad ordinaria o una mentira común. Estábamos hablando de un crimen federal, de una organización peligrosa. Si ella sospechaba que yo sabía, ¿qué harían? ¿Me convertirían en un testigo que necesitaban eliminar? Las películas de crimen organizado que había visto toda mi vida de repente parecían documentales instructivos sobre mi situación actual. Necesitaba consejo legal, pero ¿a quién podía acudir sin exponerme? Entonces recordé a Roberto, mi antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía General. Nos habíamos mantenido en contacto a través de los años. Le escribí un mensaje cuidadosamente redactado, preguntando sobre procedimientos hipotéticos para alguien que descubre información criminal sobre un familiar cercano. Su respuesta fue inmediata y alarmante. La respuesta de Roberto llegó en menos de 10 minutos. Llámame ahora mismo. No escribas nada más por mensaje. Su tono urgente me hizo sudar frío. Salí al balcón revisando que Valeria estuviera realmente dormida y marqué su número con manos temblorosas. «Hermano, ¿qué está pasando?», me preguntó directamente, sin preámbulos. No había forma de endulzar esto. Le conté todo en voz baja. Mi matrimonio con Valeria, lo que había descubierto en su laptop, las fotos del robo al Banco Central. Roberto guardó silencio durante varios segundos que se sintieron como eternidades. «Sebastián, escúchame con mucha atención». Su voz era grave, profesional. «Lo que me estás diciendo es extremadamente serio. Esa organización que mencionas, si es la que creo que es, son profesionales de alto nivel. No son rateros comunes. Son expertos en tecnología, ingeniería, logística militar. Han estado en nuestro radar durante años, vinculados con al menos 4 atracos mayores en México y Centroamérica. Mi estómago se contrajo. Esto era peor de lo que imaginaba. «¿Qué debo hacer?», logré preguntar. Roberto suspiró profundamente. «Primero, actúa completamente normal. Si sospechan que sabes algo, podrías estar en peligro real. Segundo, necesitamos esas fotos que tomaste y toda la información posible. Tercero, tienes que venir a declarar, pero debe ser con protección adecuada. Te voy a conectar con un agente de la unidad especializada». Pasé los siguientes 3 días viviendo la mentira más grande de mi vida. Cada mañana me levantaba, besaba a Valeria, iba al trabajo, regresaba a casa y actuaba como el esposo amoroso que se suponía que era. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que la miraba veía a 2 personas, la mujer que amaba y la criminal que había robado 300 millones de pesos al país. Roberto me puso en contacto con la agente Mónica Gutiérrez, una veterana de la Unidad de Delitos Financieros. Nos reunimos en un café discreto en la Roma Norte, ella vestida de civil, yo fingiendo una reunión de trabajo. «Señor Mendoza, lo que tiene es evidencia crítica en uno de los casos más importantes que investigamos», me dijo en voz baja. «Pero necesito que entienda los riesgos. Estas personas no dudan en eliminar testigos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Me está diciendo que mi vida corre peligro?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La agente Gutiérrez asintió lentamente. «Necesitamos actuar rápido pero con inteligencia. Vamos a colocar vigilancia discreta en su apartamento. Vamos a monitorear las comunicaciones de su esposa y cuando tengamos suficiente información del resto de la organización, haremos un operativo coordinado». «¿Cuánto tiempo tomará eso?». Mi voz sonaba desesperada. «Días, tal vez semanas», respondió. «Mientras tanto debe seguir actuando normal. Sé que es difícil, pero es crucial». Me entregó un teléfono especial, un dispositivo que parecía un smartphone común, pero que tenía línea directa con su equipo. «Si siente que está en peligro inmediato, presione el botón rojo. Tendremos agentes en su ubicación en minutos». Durante la siguiente semana viví en un estado constante de paranoia. Cada sonido en la noche me despertaba. Cada vez que Valeria recibía una llamada, mi corazón se aceleraba. ¿Sabían ya que yo sabía? ¿Estaban planeando algo? Empecé a notar más cosas extrañas. Valeria salía de hacer mandados, pero regresaba sin compras. Recibía paquetes que escondía inmediatamente. Una noche la escuché hablando en el balcón en un idioma que no reconocí, tal vez portugués o algún dialecto. La tensión en casa se volvió palpable, aunque yo intentaba ocultarla. Valeria comenzó a preguntarme si todo estaba bien. «Te veo distraído, amor. ¿Problemas en el trabajo?». Yo inventaba excusas sobre proyectos estresantes, fechas de entrega imposibles.
Ella parecía creerme, o tal vez solo fingía hacerlo. Ya no sabía distinguir qué era real y qué era actuación. La agente Gutiérrez me mantenía informado a través de mensajes encriptados. Habían identificado a 3 miembros más de la organización. Estaban rastreando las cuentas bancarias donde se había lavado el dinero robado. Habían descubierto una red de empresas fantasma en las islas Caimán y Panamá. El caso era aún más grande de lo que imaginábamos. No se trataba solo del robo al Banco Central, sino de una organización criminal internacional que había estado operando durante casi una década. Entonces, hace 4 días, todo llegó a un punto crítico. Valeria anunció que tenía que viajar a Monterrey por trabajo, que estaría fuera 3 días. Algo en su tono me alertó. La forma en que evitaba mi mirada, cómo empacó solo un pequeño bolso cuando normalmente llevaba maletas grandes. Le informé inmediatamente a la agente Gutiérrez. Creemos que van a hacer otro trabajo, me dijo. Hay reportes de que están planeando un golpe a una casa de cambio importante en Monterrey. Si su esposa sale de la ciudad, no intente detenerla. Tendremos agentes siguiéndola. La dejé ir, besándola en la puerta como cualquier otro día, sabiendo que probablemente sería una de las últimas veces que la vería como mi esposa. Esa noche, sola en el departamento, finalmente me permití llorar. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la confianza destruida, por la vida que habíamos planeado juntos que resultó ser una fantasía. Lloré por el hombre ingenuo que fui, que creyó que había encontrado el amor verdadero cuando en realidad había sido un peón en un juego mucho más grande. La agente Gutiérrez me llamó a las 3 de la madrugada. Señor Mendoza, necesitamos que venga a nuestras oficinas ahora. Ha habido un desarrollo. El tono de su voz me dijo que algo grave había pasado. Me vestí rápidamente, tomé el teléfono especial y salí hacia las oficinas de la fiscalía. Cuando llegué, había un operativo completo en marcha. Pantallas mostraban ubicaciones en tiempo real. Agentes corriendo de un lado a otro con chalecos antibalas, radios crepitando con información. La agente Gutiérrez me llevó a una sala de juntas donde me esperaba un grupo de oficiales de alto rango. Su esposa y su organización intentaron el robo esta noche, comenzó un comandante. Pero gracias a su información estábamos esperándolos. Hemos arrestado a 6 miembros de la pandilla, incluyendo a Valeria Santa Cruz, o como la conoce el crimen organizado, la ingeniera. El apodo me golpeó como una bofetada. La ingeniera. Valeria no era solo miembro de la pandilla. Era una de las líderes, la cerebro detrás de los planes técnicos que hacían posibles estos robos imposibles. Y yo, tonto de mí, ingeniero de ciberseguridad, probablemente había sido seleccionado específicamente. Me había casado no con una mujer que me amaba, sino con una criminal que vio en mí una fuente de información valiosa sobre sistemas de seguridad bancaria. ¿Puedo verla?, pregunté, sin saber realmente por qué quería hacerlo. El comandante negó con la cabeza. No es recomendable en este momento, pero necesitamos que haga una declaración formal completa. Con su testimonio y la evidencia que proporcionó, podemos desmantelar toda la organización. Me senté frente a un fiscal y comencé a contar toda la historia desde el principio. La declaración duró casi 5 horas. Cada detalle de mi relación con Valeria, cada viaje sospechoso, cada inconsistencia que ahora cobraba sentido. El fiscal, un hombre de unos 50 años llamado licenciado Ramírez, tomaba notas meticulosas mientras yo hablaba. A mi lado, la agente Gutiérrez ocasionalmente hacía preguntas para aclarar fechas o eventos específicos. Señor Mendoza, necesito que piense cuidadosamente, dijo el fiscal. ¿Alguna vez su esposa le pidió información sobre sus sistemas de seguridad en el trabajo? ¿Contraseñas, protocolos, cualquier cosa relacionada con ciberseguridad bancaria? La pregunta me hizo sentir físicamente enfermo. Rebusqué en mi memoria, reviviendo conversaciones que en su momento parecían inocentes. Hubo veces en que preguntaba sobre mi trabajo. Admití lentamente. Me preguntaba sobre los desafíos que enfrentábamos, sobre vulnerabilidades comunes en sistemas bancarios. Yo pensé que solo mostraba interés en mi carrera, que quería entender mi mundo. La agente Gutiérrez intercambió una mirada significativa con el fiscal. ¿Le proporcionó información específica?, preguntó ella. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Hablamos de sistemas de encriptación, de protocolos de autenticación de 2 factores, de cómo los bancos protegen las transferencias grandes. Mi voz se quebró. Dios mío, ¿usó mi información para planear los robos? El fiscal no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Cuando finalmente salí de la sala de interrogatorios, eran casi las 9 de la mañana. Había luz del día afuera, pero yo me sentía en la oscuridad más profunda.
Un agente me escoltó a una sala de espera donde me trajeron café y algo de comer. No tenía hambre, pero el café me ayudó a mantenerme despierto. La agente Gutiérrez regresó una hora después. Sebastián, sé que esto es increíblemente difícil para usted, comenzó. Su tono era más humano ahora, menos oficial. Pero necesito que sepa que hizo lo correcto. Gracias a su valentía, hemos logrado un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más sofisticadas del país. ¿Puedo preguntar algo?, dije. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. ¿Ella alguna vez mencionó algo sobre mí durante el interrogatorio? La agente vaciló, y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Valeria Santa Cruz se ha negado a cooperar. No ha dicho una sola palabra desde su arresto. Tiene derecho a un abogado y ejerció ese derecho inmediatamente. Pasaron 2 días antes de que recibiera la llamada que cambiaría todo nuevamente. Era medianoche cuando mi teléfono sonó. Número privado. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. «Sebastián», la voz de Valeria atravesó la línea como un cuchillo. «Necesito que escuches muy cuidadosamente». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo estás llamando?» «Pensé que estabas detenida». Ella rió amargamente. «Mi abogado arregló esto. Tengo 5 minutos». «Sebastián, lo que hiciste fue un error terrible. No entiendes en lo que te has metido». «¿Un error?». Mi voz subió de volumen. Robar 300 millones de pesos no fue un error. Mentirme durante años no fue un error. Usarme para información no fue un error. Hubo un silencio largo del otro lado. «Nunca te usé para información». Su voz sonaba diferente ahora, más suave, casi vulnerable. «Al principio sí. Así fue como comenzó. Mi organización identificó que trabajabas en ciberseguridad bancaria. Me asignaron a acercarme a ti. Pero Sebastián, lo que sucedió después fue real. Me enamoré de ti, de verdad. ¿Cómo puedo creerte?». Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. ¿Cómo puedo creer una sola palabra que salga de tu boca después de descubrir que toda nuestra vida juntos fue una mentira? Escuché su respiración entrecortada. Porque si no hubiera sido real, habría desaparecido hace meses, cuando mi gente sospechó que te estabas comportando extraño. Ellos querían eliminarte, Sebastián. Yo los convencí de que no sabías nada, que solo estabas estresado por el trabajo. Te salvé la vida. Sus palabras me dejaron helado. ¿Me amenazaron? Valeria suspiró. Hay cosas que no sabes, cosas que no puedo explicarte por teléfono. Pero necesito que entiendas. Mi organización no perdona traiciones. Arrestarme a mí no es suficiente para mantenerte a salvo. Hay otros, personas muy peligrosas, que ahora saben que colaboraste con las autoridades. El miedo que había estado reprimiendo estalló en mi pecho. ¿Qué estás diciendo? Mi voz temblaba. Estoy diciendo que necesitas protección real, no solo vigilancia policial. Estoy diciendo que tal vez cometí crímenes, pero al menos intenté protegerte. Y ahora, al entregarme, te convertiste en un objetivo. Esto es manipulación, dije, aunque la duda ya había plantado sus semillas en mi mente. Estás tratando de hacerme sentir culpable, de hacerme creer que ahora estoy en peligro para que te ayude. Valeria rió de nuevo, pero no había humor en ese sonido. Sebastián, siempre fuiste demasiado bueno, demasiado ingenuo. Esa fue una de las cosas que amé de ti, pero esa ingenuidad también es lo que te va a matar. Se acabó mi tiempo, continuó rápidamente. Solo recuerda, cuando vengan por ti, y vendrán, no fue porque yo los envié. Fue porque elegiste el lado equivocado en una guerra que ni siquiera entiendes. Te amé, Sebastián. Probablemente fuiste lo único real en mi vida de mentiras. Y lo siento. La línea se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi departamento, el teléfono todavía en mi mano, su voz resonando en mis oídos. ¿Era otra manipulación o había algo de verdad en sus palabras? ¿Realmente estaba en peligro de otros miembros de la organización? La paranoia que había sentido antes era nada comparada con el terror que ahora me consumía. Llamé inmediatamente al agente Gutiérrez y le conté sobre la llamada. Hubo un silencio preocupante. No debería haber podido llamarlo, dijo finalmente. Vamos a investigar cómo obtuvo acceso a un teléfono. Pero Sebastián, debo ser honesta con usted. Ella tiene razón en una cosa. Su seguridad es una preocupación real. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el resto de la organización sabe de su cooperación. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que necesitamos ponerlo en protección formal de testigos. Hoy, ahora mismo. Tiene que empacar lo esencial y venir con nosotros.
Le proporcionaremos un lugar seguro hasta el juicio. Mi vida, la que había construido cuidadosamente durante 32 años, se estaba desintegrando. Mi trabajo, mi departamento, mis amigos, mi familia, todo tendría que quedar atrás. Y todo porque me enamoré de la mujer equivocada. Pero mientras empacaba una maleta pequeña con ropa y documentos importantes, una parte de mí se preguntaba, ¿había algo de verdad en las palabras de Valeria? ¿Había amado genuinamente al hombre cuya vida ahora destruía? Y lo más aterrador, ¿importaba eso ahora? Cuando los agentes llegaron a mi departamento a las 2 de la mañana para escoltarme a la casa de seguridad, tomé una última mirada al lugar donde había creído que construiría mi futuro. Las fotos de nuestra boda todavía colgaban en la pared. Nuestra cafetera italiana en la cocina. Los libros que leíamos juntos en el sofá. Todo era un recordatorio de una mentira hermosa. Salí sin mirar atrás, sabiendo que el hombre que había sido ya no existía. El ingeniero ingenuo que creía en el amor y la confianza había muerto. Lo que quedaba era alguien más duro, más cauteloso, alguien que ahora entendía que el mundo era mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La casa de seguridad era un edificio anodino en las afueras de la ciudad, protegido por agentes las 24 horas. Era cómoda pero impersonal. Muebles genéricos, paredes beige sin decoración, ventanas con cristales polarizados que no permitían ver hacia adentro. Mi nueva prisión, aunque fuera por mi propia protección. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba esperando encontrar a Valeria a mi lado. Luego recordaba dónde estaba y por qué. La agente Gutiérrez me visitaba diariamente, actualizándome sobre el caso. Habían arrestado a 3 miembros más de la organización, pero al menos 5 seguían prófugos. Los más peligrosos siguen allá afuera, me advirtió, incluyendo al líder, alguien que solo conocen como el arquitecto. ¿Valeria les ha dicho algo sobre él?, pregunté. La agente negó con la cabeza. Se mantiene en silencio. Su abogado es muy bueno, probablemente pagado por la organización. Está preparando una estrategia de defensa que básicamente argumenta que fue coaccionada, que es una víctima más. La ironía no se me escapó. La mujer que me había manipulado ahora se presentaba como víctima. Una semana después de mi reclusión, la agente Gutiérrez llegó con noticias que cambiarían todo. «Sebastián, necesito mostrarte algo», dijo, colocando una laptop sobre la mesa. «Encontramos esto en uno de los dispositivos encriptados que confiscamos». Presionó play en un video. La pantalla mostró una reunión en lo que parecía un almacén. 6 personas alrededor de una mesa, todas con máscaras excepto una. Valeria. La grabación era de hace aproximadamente un año, según el sello de tiempo. Mi corazón latía violentamente mientras escuchaba. «El ingeniero es perfecto», decía Valeria en la pantalla. «Trabaja en el departamento de ciberseguridad de uno de los bancos más grandes. Ingenuo, solitario, fácil de manipular. Ya establecí contacto. En 6 meses tendremos acceso a información crítica sobre sus protocolos». Los otros en la mesa asentían. Uno de ellos daba instrucciones sobre cómo proceder. Pero lo que vino después me destrozó completamente. Otro miembro preguntó, «¿Y qué pasa después del trabajo? ¿Qué hacemos con él?» Valeria no vaciló. «Se elimina, como todos los cabos sueltos». Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien ordenaría café. Pausé el video incapaz de seguir mirando. Todo había sido mentira desde el principio. No solo la habían asignado para acercarse a mí, sino que desde el primer día habían planeado matarme una vez que obtuvieran lo que necesitaban. La conversación telefónica donde decía que me amaba, que había sido real, era otra manipulación. Valeria era una actriz consumada y yo había sido su papel más convincente. «Hay más», dijo la agente Gutiérrez suavemente. «Encontramos registros de que te estuvieron vigilando durante meses antes de que ella te conociera en esa conferencia. Investigaron tu vida completa, tu familia, tu historial laboral, tus relaciones pasadas. Te seleccionaron específicamente porque encajabas en el perfil que necesitaban». Me levanté abruptamente de la mesa, necesitando moverme, necesitando procesar esta revelación. Todo lo que creí saber sobre mi relación era ficción. Cada beso, cada te amo, cada plan de futuro había sido parte de una operación criminal. Incluso nuestro matrimonio había sido un movimiento táctico para obtener mayor acceso a mi vida. «¿Cuándo planeaban matarme?», pregunté. Mi voz sonaba extrañamente calmada. La agente revisó sus notas. «Según las comunicaciones interceptadas, después del siguiente gran trabajo, que coincidentemente iba a ser en aproximadamente 2 meses, te habrían asesinado y lo habrían hecho parecer un accidente o un asalto común».
La realidad de qué tan cerca había estado de morir me golpeó. Si no hubiera descubierto esa laptop abierta esa noche, si no hubiera visto esas conversaciones, estaría muerto en cuestión de semanas. Y Valeria habría llorado en mi funeral, habría recibido condolencias, habría heredado mis cuentas bancarias y seguros de vida, todo mientras sabía exactamente quién me había matado. Quiero testificar, dije de repente. Quiero que ella pague por todo, no solo el robo al banco, todo. Quiero que sepa que no puede manipular a las personas así y salirse con la suya. La agente Gutiérrez asintió. Su testimonio será crucial, pero debe entender que el juicio será un circo mediático. Su vida privada será expuesta. Los abogados de la defensa intentarán desacreditarlo. No me importa, respondí. Ella me quitó todo. Mi capacidad de confiar, mi fe en las personas, mi vida normal. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que pase décadas en prisión. La agente sonrió por primera vez desde que la conocí. Entonces preparémonos. El juicio comienza en 3 semanas. Durante esas 3 semanas trabajé intensivamente con el equipo de fiscales. Repasamos cada detalle de mi relación con Valeria, preparando mi testimonio. Me mostraron evidencia adicional que habían recopilado. Correos electrónicos entre miembros de la organización, registros financieros que mostraban cómo lavaban el dinero robado, incluso grabaciones de vigilancia de otros crímenes que habían cometido. Una noche, 2 días antes del juicio, Roberto vino a visitarme a la casa de seguridad. Era la primera vez que veía a alguien de mi vida anterior desde que entré en protección. «Hermano, ¿cómo estás?», preguntó, y la preocupación genuina en su voz casi me hace llorar. «Sobreviviendo», respondí. «Roberto, si no hubieras respondido ese mensaje aquella noche, si no me hubieras tomado en serio, estaría muerto ahora». Él negó con la cabeza. «Hiciste lo correcto al contactarme. Pero Sebastián, quiero que sepas algo. Tu familia está preocupada. Tu madre ha llamado a la fiscalía todos los días preguntando por ti». La mención de mi familia me golpeó duro. No los había contactado siguiendo los protocolos de seguridad, pero los extrañaba terriblemente. «¿Les puedes decir que estoy bien, que después del juicio podré verlos?» Roberto asintió. «Se lo diré, pero también necesitas prepararte para cuando llegue ese momento. Va a haber muchas preguntas, mucho dolor. Tu madre adoraba a Valeria». Tenía razón. Mamá había abrazado a Valeria como la hija que nunca tuvo. Había planeado con ella nuestra boda, había compartido recetas familiares, había comenzado a tejer ropita de bebé con la esperanza de futuros nietos. Descubrir que todo era mentira la devastaría. El día del juicio llegó. Me vistieron con un traje nuevo, me escoltaron con un convoy de 3 vehículos hasta el tribunal. Había manifestantes afuera. Algunos apoyaban a las víctimas del robo bancario. Otros, sorprendentemente, parecían admirar a los ladrones por el audaz crimen. Los medios de comunicación estaban en frenesí. Cámaras por todas partes. Cuando entré a la sala del tribunal, finalmente la vi después de semanas. Valeria estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje conservador, el cabello recogido, una expresión serena en su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en sus ojos, pero no pude descifrar qué era. ¿Arrepentimiento? ¿Furia? ¿O simplemente el cálculo frío de cómo manejar esta situación? Me senté en el estrado de testigos, juré decir la verdad y comencé a contar mi historia. Cada palabra era un cuchillo, cada recuerdo compartido ahora teñido de engaño. Los abogados de la defensa intentaron pintarme como un esposo resentido, como alguien que malinterpretó situaciones inocentes. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando el fiscal me preguntó, «Señor Mendoza, después de ver todo lo que le hemos mostrado, toda la evidencia, ¿cree que alguna parte del tiempo que pasó con la acusada fue genuino?». Tuve que detenerme y pensar. Miré directamente a Valeria. Ella me sostuvo la mirada, y en ese momento, con toda honestidad, respondí. «No lo sé», respondí finalmente, mi voz quebrándose a pesar de mi intento de mantener la compostura. «Quiero creer que algo de lo que compartimos fue real, pero la evidencia me dice que fui un objetivo desde el principio, que cada momento fue calculado. Así que no, creo que nada fue genuino». Vi algo cruzar el rostro de Valeria. Una microexpresión que desapareció tan rápido como llegó. Su abogado, un hombre corpulento con traje caro llamado licenciado Domínguez, se levantó para el contrainterrogatorio. «Señor Mendoza, ¿es cierto que su esposa nunca le pidió directamente información clasificada de su trabajo?» «Nunca directamente», admití. «Pero hacía preguntas dirigidas, mostraba interés específico en ciertos aspectos de los sistemas de seguridad».
El abogado sonrió como si hubiera ganado un punto. ¿Entonces es posible que simplemente estuviera interesada en su trabajo porque lo amaba? ¿Que usted está malinterpretando curiosidad normal como manipulación? El fiscal objetó antes de que pudiera responder, pero el daño estaba hecho. Así funcionaría la defensa. Sembrar dudas, sugerir que yo estaba exagerando o tergiversando los hechos por despecho. Durante las siguientes 2 horas, los abogados de Valeria intentaron desmantelar mi testimonio, pieza por pieza. Pero entonces llegó el momento crucial. El fiscal presentó el video que me había mostrado la agente Gutiérrez. En la sala del tribunal, proyectado en pantallas grandes, todos escucharon a Valeria planear mi acercamiento y eventual eliminación. El silencio en la sala era absoluto. Miré hacia la mesa de la defensa. Valeria tenía los ojos cerrados, como si no pudiera soportar ver su propia traición reproducida frente a todos. Cuando el video terminó, su abogado pidió un receso. El juez, una mujer mayor con expresión severa, concedió 30 minutos. Durante ese tiempo, me mantuvieron en una sala privada con la agente Gutiérrez. Lo hiciste muy bien, me dijo. Ese video cambió todo el caso. No hay forma de que puedan argumentar que eras un participante voluntario o que malinterpretaste la situación. Cuando regresamos a la sala, noté que Valeria parecía diferente. Más pequeña de alguna manera, menos segura. Su abogado se acercó al juez y pidió hablar en privado. Después de una breve conferencia, el juez anunció: la defensa ha solicitado un receso hasta mañana para evaluar su estrategia. Solicitud concedida. Nos reuniremos mañana a las 9 en punto. Esa noche en la casa de seguridad no pude dormir. Reproducía cada momento del día en mi mente. El testimonio, el video, la expresión en el rostro de Valeria. La agente Gutiérrez llamó cerca de medianoche. Sebastián, hay novedades. El abogado de Valeria se ha acercado a la fiscalía. Quiere negociar un acuerdo de cooperación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? Ella suspiró. Significa que Valeria está dispuesta a testificar contra el resto de la organización, incluyendo a el arquitecto, a cambio de una sentencia reducida. Si coopera completamente, podría estar hablando de 15 años en lugar de cadena perpetua. ¿15 años? Mi voz subió de volumen. ¿Después de todo lo que hizo? Después de planear asesinarme. La agente Gutiérrez habló calmadamente. Entiendo tu frustración, pero con su información podríamos desmantelar toda la organización, salvar vidas futuras, recuperar más del dinero robado. Desde una perspectiva de justicia general, podría ser mejor resultado que solo encerrarla a ella. Quiero hablar con ella, dije abruptamente. Hubo una pausa larga. No creo que sea buena idea, Sebastián. No estoy pidiendo permiso, respondí con firmeza. Necesito esto. Necesito escuchar de su propia boca por qué lo hizo. Merezco eso al menos. Después de varias conversaciones con fiscales y considerando todos los riesgos, arreglaron una reunión supervisada. 2 días después del testimonio, me llevaron a una sala de interrogatorios en las instalaciones de la fiscalía. Valeria ya estaba ahí, esposada, sentada del otro lado de una mesa de metal. 2 agentes permanecían en la sala con nosotros. «Hola, Sebastián», dijo suavemente cuando entré. Su voz sonaba cansada, derrotada. Me senté frente a ella, manteniendo mi rostro neutral, aunque mi corazón latía violentamente. «¿Por qué pediste verme?», pregunté sin preámbulos. Valeria miró sus manos esposadas antes de responder. «Porque necesito que sepas la verdad. No la versión que la fiscalía tiene, no lo que mis abogados quieren que diga. La verdad real». Esperé en silencio. Ella respiró profundamente antes de continuar. «Cuando me asignaron acercarte a ti, era solo otro trabajo. Había hecho esto antes, 3 veces. Acercarme a hombres útiles, extraer información, luego desaparecer de sus vidas. Era buena en eso, en compartimentar mis emociones, en actuar un papel». Hizo una pausa. «Pero contigo fue diferente». «No quiero escuchar esto», dije, comenzando a levantarme. «Espera, por favor», su voz tenía urgencia. «La primera vez que realmente hablamos, cuando me preguntaste sobre mi libro favorito y de verdad escuchaste mi respuesta, cuando recordaste ese detalle semanas después y me regalaste una edición especial de ese libro, algo cambió. Nadie me había prestado atención así antes». «¿Entonces qué?». Mi voz estaba cargada de amargura. «¿Se supone que debo sentirme halagado? ¿Agradecido de que me encontraras ligeramente más interesante que tus otras víctimas?». Valeria negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Me enamoré de ti, Sebastián. De verdad.
y eso me aterrorizó. Cuando me di cuenta de que mis sentimientos eran reales, intenté salir de la organización, continuó. Le dije al arquitecto que quería retirarme después del golpe al Banco Central, que había ahorrado suficiente dinero. Él se negó. Me dijo que sabía demasiado, que la única forma de salir era muerta. Así que me quedé atrapada, enamorada de un hombre que se suponía debía usar y eventualmente ayudar a eliminar. ¿Y por qué debería creerte?, pregunté, aunque una parte de mí desesperadamente quería creerle. Porque cuando mi gente sospechó que habías descubierto algo, cuando votaron por eliminarte inmediatamente, fui yo quien argumentó en contra. Les dije que te vigilaría, que te mantendría controlado. Les mentí, Sebastián. Puse en riesgo mi vida para proteger la tuya. Pero ese video, dije, el video donde dices que soy fácil de manipular, donde planeas mi eliminación. Valeria cerró los ojos. Ese video es de hace casi 2 años, antes de que realmente te conociera, antes de enamorarme. Pero tienes razón, esas palabras son inexcusables. Yo era otra persona entonces, más fría, más calculadora. ¿Y el matrimonio? Mi voz se quebró. ¿Fue real para ti? Ella me miró directamente. Fue lo más real que he tenido en mi vida. El día de nuestra boda, cuando dijimos nuestros votos, lloré porque sabía que estaba construyendo algo hermoso sobre una base de mentiras y sabía que eventualmente todo se derrumbaría. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente pregunté, si realmente me amabas, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué no confiaste en mí? Valeria rió amargamente. ¿Y decir qué? Amor, ¿sabes esos 300 millones que robamos? Sí. Fui yo. ¿Todavía me amas? No había forma de salir, Sebastián. Estaba condenada desde el principio. Ahora van a ofrecerte un trato, dije cambiando de tema. Te darán menos tiempo si entregas a todos los demás. Ella asintió. Lo sé, y voy a tomarlo. No porque quiera salir antes, sino porque quiero que esta organización termine. Han arruinado muchas vidas, incluyendo la mía, incluyendo la nuestra. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. Sebastián, sé que probablemente me odias. Tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas algo. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera elegir diferente, habría elegido renunciar a todo por ti. El dinero, la emoción, la organización, todo. Porque lo que tuvimos, aunque construido sobre mentiras, fue lo más verdadero que he conocido. No respondí. Simplemente salí de la sala, dejándola atrás con sus lágrimas y arrepentimientos. No sabía si creerle, si alguna parte de su confesión era genuina o si era una última manipulación. Pero una cosa era cierta, la Valeria que yo amé, si es que alguna vez existió, estaba muerta. Y el hombre que fui, el ingeniero ingenuo que creía en finales felices, también. Valeria cumplió su palabra. Durante las siguientes semanas cooperó completamente con las autoridades, proporcionando información detallada sobre la estructura de la organización, ubicaciones de escondites, cuentas bancarias offshore y, lo más importante, la identidad de el arquitecto. Resultó ser un exoficial militar de alto rango que había desertado hace 15 años, llevándose consigo conocimientos sobre tácticas de operaciones especiales y una red de contactos en el mundo criminal. Con la información de Valeria, las autoridades ejecutaron operativos simultáneos en 3 estados de México y 2 países centroamericanos. Arrestaron a 17 miembros de la organización, incluyendo a el arquitecto, y recuperaron casi 120 millones de pesos del dinero robado. Fue considerado uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en años. El juicio finalmente concluyó 4 meses después de mi testimonio inicial. Valeria recibió una sentencia de 18 años en prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 15 por buena conducta y cooperación continua. Los otros miembros arrestados recibieron sentencias que iban desde 25 años hasta cadena perpetua. El arquitecto fue sentenciado a 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el proceso, no volví a hablar con Valeria. La vi en el tribunal durante las sentencias, cuando cada miembro de la organización fue procesado. Ella me miró una vez con una expresión que no pude descifrar antes de ser escoltada de regreso a su celda. Esa fue la última vez que la vi en persona. Salir de protección de testigos fue como aprender a respirar nuevamente. La agente Gutiérrez personalmente me escoltó de regreso a mi departamento. ¿Estás seguro de que quieres regresar aquí?, me preguntó. Podríamos ayudarte a mudarte, comenzar fresco en otro lugar. Negué con la cabeza. Ya perdí suficiente.
No voy a dejar que también me quite mi hogar. Pero cuando entré al departamento me di cuenta de que estaba equivocado. Cada rincón contenía recuerdos de ella. La cocina donde preparábamos cenas juntos, el sofá donde veíamos películas, la cama que compartimos. No podía quedarme ahí. Contraté una empresa de mudanzas, empaqué mis pertenencias esenciales y me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Regresar al trabajo fue difícil. Mi empresa había mantenido mi posición durante el proceso legal, pero las dinámicas habían cambiado. Los colegas me trataban diferente, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Hubo artículos en medios de tecnología sobre cómo un ingeniero de ciberseguridad fue engañado por criminales. Mi reputación profesional había sufrido un golpe. Después de 6 meses intentando volver a la normalidad, tomé una decisión radical. Renuncié a mi trabajo y decidí comenzar mi propia consultoría de seguridad. Utilicé mi experiencia, tanto profesional como personal, para especializarme en proteger empresas contra amenazas internas y ingeniería social. Mi historia, aunque dolorosa, se convirtió en un caso de estudio sobre vulnerabilidades humanas en sistemas de seguridad. Mi madre finalmente pudo visitarme un año después de que todo terminara. Nos sentamos en mi nuevo departamento tomando café, y ella lloró por todo lo que había pasado. «Mijo, lo siento tanto», me dijo entre lágrimas. «Yo la quería tanto. Pensé que era perfecta para ti». Le tomé la mano. «No es tu culpa, mamá. Ella engañó a todos nosotros. Eso es lo que hacía profesionalmente». Roberto se convirtió en mi roca durante ese tiempo. Cenábamos juntos semanalmente, y lentamente fui reconstruyendo mi capacidad de confiar en las personas. «No todas las mujeres son como Valeria», me recordaba constantemente. «No dejes que ella arruine tu futuro». Tenía razón, pero tomar ese consejo era más difícil que escucharlo. Pasaron 2 años. Mi consultoría prosperaba. Había dado conferencias sobre seguridad cibernética e ingeniería social en universidades y empresas importantes. Había comenzado lentamente a salir en citas nuevamente, aunque cada nueva persona que conocía enfrentaba el fantasma de mi pasado. Fui honesto sobre mi historia desde el principio. Si no podían manejarla, era mejor saberlo temprano. Entonces un día recibí una carta. Correo tradicional, matasellos de una prisión federal. El remitente, Valeria Santa Cruz. Mi primer instinto fue tirarla sin abrir, pero después de mirarla durante una semana en mi escritorio, finalmente la abrí. «Querido Sebastián», comenzaba. «No espero que respondas esta carta. No espero tu perdón. Solo necesito decirte algunas cosas que he aprendido durante mi tiempo aquí. He estado en terapia, trabajando en entender quién soy más allá de la criminal que fui. Mi terapeuta dice que tomar responsabilidad completa por mis acciones es parte de mi rehabilitación». La carta continuaba por 3 páginas. Hablaba de su infancia difícil, de cómo fue reclutada en el crimen a los 18 años, de las cosas terribles que había hecho antes de conocerme, pero también hablaba de los momentos genuinos que compartimos, detallando memorias específicas que ella valoraba. «La noche que cocinaste para mí por primera vez», escribió, «cuando quemaste la pasta pero insististe en que la comiéramos de todos modos mientras nos reíamos. Ese fue el momento en que supe que esto era diferente, que tú eras diferente». Terminaba con: «Tengo casi 13 años más aquí. Cuando salga tendré 48 años. No espero que me estés esperando, no espero tener una segunda oportunidad contigo. Pero quiero que sepas que cambiar mi vida, elegir cooperar con las autoridades, fue la única decisión correcta que tomé en todos esos años. Y lo hice porque tú me enseñaste que podía ser mejor de lo que era. Te llevaste mi libertad al entregarme, pero también me diste la oportunidad de salvar mi alma. Gracias por eso. Siempre te amaré. Valeria». Leí la carta múltiples veces esa noche. No sabía qué sentir. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Algo parecido al perdón? Decidí no responder. Algunos capítulos de la vida necesitan cerrarse completamente, sin posibilidad de reapertura. 3 años después de todo, conocí a Carmen en una conferencia sobre ética en tecnología. Era abogada especializada en privacidad digital, inteligente, directa y completamente diferente a Valeria. Cuando le conté mi historia en nuestra tercera cita, esperaba que huyera. En cambio, me tomó la mano y dijo: «Todos tenemos pasados complicados. Lo que importa es quién eres ahora». Carmen y yo nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Esta vez, no hubo secretos, no hubo mentiras. Construimos nuestra relación sobre honestidad brutal y transparencia completa.
Cuando ella propuso que combináramos nuestras cuentas bancarias, tuve un momento de pánico, recordando cómo Valeria había usado el dinero como herramienta de manipulación. Carmen notó mi vacilación y me dio todo el tiempo que necesité. Mi consultoría ahora tiene 2 empleados. Escribí un libro sobre seguridad cibernética y vulnerabilidades humanas que se convirtió en texto requerido en varios programas universitarios. Doy charlas TED sobre confianza en la era digital. Mi historia personal, aunque dolorosa, se ha convertido en mi mayor activo profesional. Ocasionalmente, cuando veo noticias sobre crimen organizado o robos bancarios, pienso en Valeria. Me pregunto cómo está, si realmente cambió, si alguna vez piensa en mí. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes, cada vez menos dolorosos. La herida sanó dejando una cicatriz que siempre estará ahí, pero que ya no me define. La semana pasada recibí otra carta de la prisión. Esta vez no era de Valeria, sino del sistema penitenciario notificándome que ella había completado un programa de rehabilitación avanzado y que había sido aceptada en un programa educativo donde obtuvo un título en trabajo social. Aparentemente, ahora ayuda a otras reclusas con sus procesos de rehabilitación. La carta preguntaba si yo estaría dispuesto a proporcionar una declaración de impacto de víctima para su próxima audiencia de libertad condicional en 3 años. Miré la carta, luego a Carmen, quien estaba sentada a mi lado. ¿Qué piensas?, le pregunté. Ella reflexionó antes de responder. Creo que el perdón no significa olvidar o reconciliarse. Significa soltar el veneno que llevas por alguien más. Solo tú sabes si estás listo para eso. Tenía razón, como siempre. Guardé la carta en un cajón. No estoy listo para responder aún, pero tampoco la tiré. Tal vez algún día lo estaré. O tal vez no. Y está bien de cualquier forma. Ahora, cuando miro mi vida, veo algo que nunca esperé encontrar después de toda esa traición. Paz. No la falsa paz de ignorar el pasado, sino la paz genuina que viene de procesar el dolor, aprender de él y seguir adelante de todos modos. Valeria me quitó mucho, mi inocencia, mi confianza ingenua, años de mi vida, pero no pudo quitarme mi capacidad de crecer, de reconstruir, de amar nuevamente. Carmen y yo estamos esperando nuestro primer hijo, un niño que nacerá en 3 meses. Ya decidimos que cuando sea mayor, cuando haga preguntas sobre el pasado de papá, le diremos la verdad. Le enseñaremos que las personas son complejas, que el mundo tiene sombras, pero que siempre hay luz si sabes dónde buscar. Mi novia fue parte de la pandilla más grande de México que robó el Banco Central. Esa frase solía definirme, solía ser la historia que me consumía. Ahora es simplemente un capítulo en un libro más largo, una lección dolorosa en un viaje hacia algo mejor. No elegí esa experiencia, pero elegí cómo responder a ella. Y al final, esa elección hizo toda la diferencia.